Obediencia, novatada o viveza. Lo cierto es que a un mes de haberse posesionado el gobierno de Daniel Noboa, el Ministerio de Economía y Finanzas pagó 22 millones de dólares por orden judicial y con un aval jurídico del mismo ministerio, pero que ahora la Corte Constitucional le dispone recuperar esos rubros que habían sido apelados por el Ministerio de Agricultura y la Procuraduría General del Estado. Se trata de este caso. Es un litigio de tierras en la isla Palo Santo de la provincia del Guayas, en el que los herederos Bucarán Aivas reclamaban por 3.200 hectáreas de 1985 y que mediante orden judicial obtuvieron una sentencia favorable en julio de 2021 tras presentar un habeas data en mayo de ese año. Recuperar esos recursos no es tarea fácil y podría convocar a un arbitraje externo. Y acá lo que aparentemente ha ocurrido en este pago puntual de unos 20 millones de dólares que tenía que hacer Finanzas por una indemnización de unas tierras, aquí la parte complicada es que quizás Finanzas se apresuró, debió haber consultado a la Procuraduría, que es el abogado de Finanzas, decir, oye, este es el proceso, ha pasado esa serie de filtros, ¿estás de acuerdo o no estás de acuerdo con el procedimiento? Y quizás saltaron algún control y pusieron el pago. El Banco Central está actuando o ejecutando acciones en base a una resolución. La parte jurídica ya tendrán que resolverlo. Seguramente los acreedores ya están estableciendo algún tipo de lineamiento legal para poder contrarrestar o desbloquear esta resolución que se ha tomado. Habrá que ver si existen procesos de arbitraje o de mediación que puedan ponerse en práctica para resolver esto. En este oficio del mismo Ministerio de Finanzas se precisa algunos rubros a pagar: dos de 12 millones de dólares, uno de 1.7 millones, otro de 14 millones y el de 22 millones de dólares como parte de un proceso de reparación económica, se detalla. Algunos legisladores anuncian pedidos de información al Ministerio de Economía y hasta hablan de corrupción judicial y administrativa. Para anunciar un proceso de fiscalización en torno al caso del pago de los beneficiarios judiciales por parte del Ministerio de Economía, en donde se encuentra involucrado un caso específico de un pago de 22 millones de dólares a favor de los hermanos Bucarán Aivas. Allí hay varias personas involucradas. Aquí es un caso evidente de corrupción judicial y administrativa. La Corte Constitucional aceptó la acción extraordinaria de protección presentada en contra de las sentencias de primera y segunda instancia tras la acción de habeas data al verificar que los jueces accionados vulneraron el derecho de seguridad jurídica. La Corte considera que se trata de un error judicial grave. Para los exministros de Economía Fausto Ortiz y Mauricio Pozo, el gobierno se amparó en una orden judicial y ahora deberá buscar los mecanismos basados en esa ejecución. Aquí hay dos temas. Hay un tema legal, constitucional, y hay un tema financiero, del mercado de capitales en este caso. El Ministerio de Economía no decide por sí solo lo que otras instancias del Estado aplican en sus presupuestos. Si había un problema legal entre un privado, y en este caso el Ministerio de Agricultura, y producto de esa disputa, de ese problema, hubo un fallo constitucional, el ministerio no tiene opción de oponerse porque es una instancia legal donde el ministerio no tiene posibilidad de opinión. Recupera la plata, le dice la Corte Constitucional a las Finanzas. Y ahí se crea un problema, porque una cosa es la orden de recuperar la plata, y otra cosa, lo que está ocurriendo es que los bonos que le dieron a estos individuos fueron vendidos libremente en el mercado de valores y los compradores compraron como comprar cualquier bono, y hoy día esos bonos están con un embargo. Entonces ahí eso hace un daño al mercado de valores, porque podrías estar diciendo, ya no te voy a comprar esos bonos que acabas de recibir por un proceso legal que Finanzas ha pagado, porque no sé si la Corte mañana también los va a impugnar. De acuerdo a los especialistas en materia económica, el tema del cobro es complejo porque los bonos que los pagó el Estado a los Bucarán Aivas ya fueron vendidos. Aquí hay dos temas. Hay un tema legal, constitucional, y hay un tema financiero, del mercado de capitales en este caso. El Ministerio de Economía no decide por sí solo lo que otras instancias del Estado aplican en sus presupuestos. Si había un problema legal entre un privado, y en este caso el Ministerio de Agricultura, y producto de esa disputa, de ese problema,
hubo un fallo constitucional. El ministerio no tiene opción de oponerse porque es una instancia legal donde el ministerio no tiene posibilidad de opinión. Recupera la plata, le dice la Corte Constitucional de las Finanzas. Y ahí se crea un problema, porque una cosa es la orden de recuperar la plata y otra cosa lo que está ocurriendo es que los bonos que le dieron a estos individuos fueron vendidos libremente en el mercado de valores y los compradores compraron como comprar cualquier bono y hoy día esos bonos están con un embargo. Entonces ahí eso hace un daño al mercado de valores porque podrías estar diciendo ya no te voy a comprar esos bonos que acabas de recibir por un proceso legal que Finanzas ha pagado porque no sé si la Corte mañana también los va a impugnar. Pero ante todo este escenario de falta de liquidez para unas cosas y rapidez de pago para otras, hay un tercer problema para Ecuador. Y se trata de la seguridad jurídica que ahora mismo está golpeada y que podría ahuyentar a los inversionistas. La Bolsa de Valores de Quito presentó su queja al tratamiento de estos bonos en manos de terceros y esto pudiera empeorarse. Aquí hay que distinguir para mí esas dos partes, ¿no? Uno, el proceso de pago y que si está mal, que Finanzas lo recupere. Y otro es la venta en las bolsas de valores, en donde eso no debería ser cuestionado para no dañar el procedimiento normal de negociación en las bolsas de valores ecuatorianas. Lo de fondo es que si hay un dictamen que dice recupere esto sí genera un ruido en el mercado porque se pierde confianza y puede ser interpretado hasta como un default, hasta como una moratoria de deuda interna en este caso. Pero recordemos que el Ecuador tampoco es que tiene un buen historial crediticio o de cumplimiento de pagos en otros años y sin duda estas situaciones ponen nerviosos a los acreedores. El expediente de la Corte Constitucional pasa ahora a la Fiscalía General del Estado para que se investigue si se configura un delito de prevaricato, mientras que la conducta de la abogada defensora de los accionantes es de que incurrió en abuso de derecho. La defensa solicitó al Ministerio de Economía una respuesta sobre este caso, pero hasta el cierre de esta edición no llegó contestación alguna. Somos la defensa.